Buenas tardes, mi nombre es Joel Rodríguez y yo les voy a hablar sobre lo que fue la medicina en la Edad Media y cuando la misma entró a la Edad Moderna. Entonces, en la Edad Media, la caída del Imperio Romano significó que muchas de sus prácticas higiénicas pronto se perdieron. Durante la Edad Media, la mayoría de las personas no tenían acceso al agua potable, al baño con regularidad o a un sistema de alcantarillado. El hambre y las enfermedades eran muy comunes. La medicina en la Edad Media estaba dominada por las religiones. Se creía que la enfermedad era un castigo de Dios por los pecados cometidos, y la única manera de curar a alguien era orar por su perdón. Los médicos medievales eran por lo general sacerdotes o estudiosos religiosos. Los hospitales a menudo estaban instalados en monasterios. En el siglo XIV se desarrollan en Europa escuelas de medicina, siendo una de las más importantes la Universidad de Montpellier. En esta escuela se seccionaban cuerpos, por lo que los futuros médicos no eran del todo ajenos al funcionamiento del cuerpo humano. Para diagnosticar alguna enfermedad, los galenos se guiaban por el color de la orina y también el olor de la misma. Las cirugías, sin embargo, estaban reservadas por barberos cirujanos, no a los médicos capacitados. Los cirujanos medievales utilizaban vino como antiséptico y sustancias naturales, como son la mandrágora, opio y cicuta, lo utilizaban como anestésicos. Algunos incluso creían que era bueno que hubiese pus en las heridas. Un cirujano medieval podía curar a un paciente epiléptico trepándole el cráneo para que le salgan los demonios hacia afuera. El tratamiento principal que se aplicó en esos tiempos fue la oración, las hierbas medicinales y recetas para limpiar el aire de miasma o veneno. Ya entrando a lo que fue la Edad Moderna, o es actualmente, la Edad Moderna es el periodo que va desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. En esta perspectiva, la Edad Moderna sería el periodo en que triunfan los valores de la modernidad frente al periodo anterior de Edad Media. En el siglo XVII, la profesión médica no gozaba todavía de excesivo prestigio entre la población, mientras aún se catalogaban enfermedades como la diabetes en función del sabor más o menos dulce de la orina, o mientras la viruela se convertía en la nueva plaga de Europa. Ya para el siglo XVIII, Edward Jenner fue un médico británico, pionero de la vacuna contra la viruela. Fue considerado padre de la inmunología. Se dice que su trabajo ha salvado a más personas que la de cualquier otro. William Harvey, descubridor oficial de la circulación sanguínea, en su teoría nos dice: la sangre es bombeada alrededor del cuerpo por el corazón en el sistema circulatorio, y que ésta se fabricaba en el hígado a partir de los alimentos. La iatroquímica, rama histórica que enlazaba la química y la medicina. Esta tenía como base la alquimia. También abarcaba procesos patológicos y fisiológicos del cuerpo humano. También tratamientos con sustancias químicas. Y la misma tiene una frase el cual dice que la fisiología depende de fluidos corporales específicos. Algunos personajes basados en la iatroquímica. Mencionar a Jean Baptiste, fue uno de los más destacados en el campo, exponiendo sus ideas acerca de que cada proceso fisiológico era causado por un fenómeno especial de gas, presidido por un espíritu llamado Blas. También Francisco Salvius, científico holandés, fue uno de los pioneros de la iatroquímica.
la iatrofísica, corriente de la ciencia médica que buscaba respuesta a las interrogantes fisiológicas y patológicas humanas mediante la aplicación de la física. Tenía como base la física, cayó rápidamente debido a otras ramas de importancia en la medicina e innovaciones de técnicas. Algunos personajes importantes en la iatrofísica, mencionar a Santorio Santorini. Fue un personaje destacado, trató de explicar el funcionamiento del cuerpo de un animal por razones puramente mecánicas y adaptó varias invenciones de Galileo en la práctica médica. Giorgio Baglivi consideraba que el cuerpo estaba formado de fibra, las que al distenderse o contraerse causaban enfermedad, y establecía que una serie de maquinarias componían el organismo. La clínica. Su teoría de la... En la clínica importante mencionar a Thomas Sydenham, el cual su teoría de la medicina dictaba que todas las causas de las enfermedades residen en la naturaleza. Es considerado como el científico que dio a conocer el primer paso para cambiar el punto de vista de la anatomía patológica moderna, ya que sus ideas adquirieron una vital importancia para el estudio de las enfermedades. Entonces, sus agudas observaciones le permitieron dejar más claras las descripciones de la viruela, paludismo, neumonía, escarlatina. Por ende, fue considerado padre de la epidemiología. Él mismo clasificaba las enfermedades en aguda, causada por Dios, y crónicas, causadas a sí mismo. En cuanto a la anatomía patológica, Giovanni Battista Morgani, fundador de la anatomía patológica moderna, extraordinario anatomista que describió varias estructuras que actualmente llevan su nombre, como síndrome de Morgani, columna y senos de Morgani, cripta de Morgani, entre otras. Ya por último, la microscopía antes de la Edad Moderna. Para 1609, Galileo Galilei desarrolla un microscopio compuesto por un lente convexa y una cóncava. En 1919, Drebbel presenta en Londres un microscopio compuesto por dos lentes convexas. Para 1622, Drebbel presenta su invento en Roma. En 1625, Giovanni Faber acuña la palabra microscopio por analogía con telescopio. En 1665, Robert Hooke publica Micrografía, una colección de micrografías biológicas. También él mismo acuña la palabra célula para las estructuras que descubre en una corteza de corcho. Y para 1674, Anton van Leeuwenhoek inventa el microscopio simple. Y esto fue todo de lo que era la medicina en la Edad Moderna y también en la Edad Media.